Terabytes. La soteriología es la doctrina de la salvación. Y en esta ocasión el doctor Francisco Javier Goitía traerá este tema como parte de la clase de Historia y Teología 3 en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Preste atención y saque el mayor provecho de este material, que yo sé que será de gran bendición a su vida como lo fue para la mía. Teotecnología.com presenta Terabytes. Comienzo esta mañana a hablarles acerca de la persona de Jesucristo. En los libros tradicionales de teología usted va a ver que primero se habla de cristología, la doctrina de la persona de Jesucristo, y después se habla de soteriología, la doctrina de la salvación. Yo voy a comenzar hablando esta mañana de soteriología, de la doctrina de la salvación, y luego vamos a hablar de cristología, el asunto de la persona de Jesucristo. Y lo hago porque me parece a mí que el asunto soteriológico precede al cristológico. El asunto de la identidad de Jesús como Salvador es más importante en las Escrituras que quién es Jesús. E inclusive la pregunta de quién dicen los seres humanos que soy yo, que está en el texto bíblico, se escribe o se inscribe en el texto bíblico ya en una comunidad que sabe que Cristo ha resucitado, ¿verdad? Porque sabemos que el texto bíblico es post eventum. Cuando el texto bíblico es escrito, es inscrito en cartas, en evangelios, ya el evento de Jesucristo pasó, ya Jesús había nacido, ya Jesús había ministrado, había muerto y había resucitado. Así que la pregunta que hace el texto bíblico mismo presupone y afirma el asunto de la salvación. Claro, va a haber un desarrollo en cómo Cristo salva, ¿verdad? En la doctrina de expiación, cómo específicamente sucede el evento de la salvación. Pero lo soteriológico, la afirmación de Jesucristo como Salvador, es primero inclusive en el asunto formal de su identidad. La pregunta que nos haríamos para comenzar a hablar de salvación es: ¿de qué somos salvos? Si Cristo es nuestro Salvador, si usted afirma que un encuentro con Cristo le cambió la vida, que desde ese encuentro su vida no es igual, y que esta persona con quien usted tuvo un encuentro personal, con Jesucristo, salva, ¿de qué lo salvó? ¿De no pagar la hipoteca? ¿De no tener que pagar peaje? Los cristianos y las cristianas afirmamos con una intensidad tremenda y con una pasión que yo creo que es justa, ¿verdad? Que Cristo salva, pero ¿de qué somos salvos? Shakespeare, por voz de Marcelo en Hamlet, dijo: algo huele mal en Dinamarca. Miguel de Cervantes, por voz de Sancho Panza, le gritó al Quijote: no son gigantes, que son molinos. La primera línea del cuento Metamorfosis de Franz Kafka describe algo sorprendente. Dice: cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Y Gabriel García Márquez, para terminar esta muestra, termina una travesía fantástica por Macondo diciendo: las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. El relato del texto bíblico en Génesis lo dice más o menos así: algo pasó en el paraíso. ¿De qué somos salvos? La contestación clásica que da el cristianismo es del pecado. Lo que huele mal en Dinamarca
las siluetas que ve el Quijote, el monstruoso insecto en quien se convierte Gregorio Samsa, la condenación a la perdición eterna de las estirpes condenadas a 100 años de soledad. Usted y yo, en la medida que seamos honestos con nosotros mismos y con nosotras mismas, podemos decir, usando una imagen bíblica, que lo que sucedió en el paraíso fue el pecado, con P mayúscula y en singular. No pecados, no acciones, sino una condición. El pecado ha desfigurado y corrompido la imagen de Dios. Lo dice Alistair McGrath. ¿Y qué es pecado? Porque si vamos a hablar que Cristo nos salva del pecado, y usted y yo más o menos estamos de acuerdo en que eso es cierto, y eso está documentado no solo en el texto bíblico, sino en la literatura universal. Shakespeare es inglés, Miguel de Cervantes es español, Franz Kafka es alemán, Gabriel García Márquez colombiano. Cirilo de Jerusalén y la patrística griega no identifican la corrupción de la imagen de Dios al pecado original, ¿verdad? No lo identifican. Cirilo afirmó que no había necesidad para Adán y Eva de salir del estado de gracia y de pecar. Esta acción, pecar, para Cirilo, es producto del abuso del libre albedrío. Es decir, no había necesidad para ellos de no obedecer, sino que la definición misma, podríamos hablar de imagen, que es la libertad, fue abusada, y eso es pecado. Entonces, asumiendo esa definición de abuso del libre albedrío, ¿verdad? Hay otras definiciones. Esa situación paradigmática que modela la condición humana, porque sabemos que Adán y Eva no son personajes históricos, ¿verdad? Usted sabe eso. Eso que modela el texto no solo es cuestión de los primeros seres humanos que existen, sino que es una condición de la humanidad misma. Es decir, eso que modela Adán y Eva en el relato de Génesis, le pasa a usted y le pasa a mí. Abuso del libre albedrío o pecado, como sea definido. Y eso afecta a la moral. Nos hace hacer cosas inmorales o nos hace justificar moralmente acciones que no son correctas, incluyendo la lujuria y la avaricia, que están incluidas en la desobediencia. Y entonces vemos en la afirmación teológica nuestra que ese pecado es transmitido a la posteridad. Y usted y yo lo tenemos. ¿Cómo es transmitido? Pues los teólogos y las teólogas lo han discutido por muchos años. En algunas ocasiones se afirmaba que se transmite por la sexualidad, por el acto sexual. Eso no se sostiene, ¿verdad? Entonces, sabemos que son 23 cromosomas y todavía no se ha definido ninguno que diga, este es el cromosoma del pecado. ¿Verdad? Lo que se afirma es la condición. Y en vez de hablar de pecado original, lo que se habla es de pecado, dice Migliore, universal. ¿Verdad? Pelagio y Agustín hablan de eso. Yo no le voy a dar mucho detalle. Migliore define el pecado de una manera bastante interesante. Ustedes lo tienen en el libro de Faith Seeking Understanding. Define pecado como la negación de nuestra relacionalidad con Dios y de nuestra necesidad de la gracia de Dios. Fíjense que no hay ninguna asunto sexual ni asunto moral en el tuétano del asunto. Ciertamente va a tener repercusiones éticas y morales. Pecado es la negación de nuestra relacionalidad con Dios y de nuestra necesidad de la gracia de Dios. Los reformadores decían querer ser como Dios. Lutero, Calvino, decía concupiscencia en su sentido más ancho. Querer
ser como Dios, sustituir a Dios en mi vida. Como dice en Cagua, yo hago lo que a mí me da la gana. Yo no le doy cuentas a nadie. Produce en su forma activa idolatría, egoísmo, self-centeredness, una preocupación por satisfacerme. Y para yo satisfacerme, puedo usar todas las cosas, todas las personas y todo lo que está a mi alrededor. Como yo no necesito la gracia de Dios, como yo no necesito relacionarme con Dios, como yo no doy cuentas de mi condición, yo me preocupo por mi propia satisfacción. Eso en forma activa, ¿verdad? Y, la idolatría antropocéntrica, yo soy mi propio Dios. Produce en forma pasiva odio y rechazo hacia nosotros mismos. Y una idolatría al otro, forma pasiva, ¿verdad? Cuando somos objetos del pecado de otro, cuando vivimos en una condición que nos subordina, el pecado se puede manifestar en odios a mí mismo, en rechazo de mi propia identidad, en ser idólatra a la persona o al ideal o a otra cosa que no soy yo, porque eso me domina. Produce desde nosotros en sus formas activas y pasivas dominio. ¿Usted domina a la otra persona o es dominado por otra persona? Servilismo. Autoexaltación. Megalomanía. Tenemos varios ejemplos en nuestro país. Y autodestrucción, esclavitud. Todas son manifestaciones activas o pasivas de pecado. Se expresa en indiferencia, en apatía y en hasta resignación. O en prepotencia. Yo soy, y aquí me ubico históricamente, el último pincho en la marginal. Yo soy la última Coca-Cola en el desierto. El pecado se vive en paradoja. En el pecado universal, ¿verdad? El pecado que se modela en el texto bíblico, la condición que es parte de la definición misma del ser humano, se vive en paradoja, es universal, todo el mundo lo tiene. Aunque usted no sea cristiano, eso apunta y define una condición humana, el egoísmo, la avaricia, el abusar o el sufrir las consecuencias del ser abusado, el servilismo. Eso le pasa a todos los seres humanos. Pero es una acción escogida. Por otro lado, yo me ubico en ese lugar. Y por más, ya sea que yo tengo más opciones de decisión o menos opciones de decisión, en última instancia es parte de mi decisión. Hay gente que tiene más alternativas de decisión que otras, ¿verdad? El poder, cuando usted lo tiene, lo que le da son alternativas decisionales. Y el poder, cuando no lo tiene, le quita alternativas decisionales. Así que yo lo escogí. Activa o pasivamente. A la vez que es algo que es definitorio de lo humano. Dice Mick Llore. El pecado se insinúa en toda acción humana, tanto como malo o diabólico, o como bueno celestial. Porque la religiosidad puede ser pecado. ¿Verdad? El yo ponerme como vara o yo poner el entendimiento que yo pueda articular de Dios y de las cosas relacionadas con Dios como vara para medir a los demás, y yo uso la vara para medir a los demás para, desde una perspectiva religiosa, abusar de los demás. Eso es pecado. Hay cosas malas. Hay experiencias históricas malas para las personas, malas para los países y malos para los continentes. Yo no creo que haya ninguna, bueno, deben haber 2 o 3, pero la mayor parte de las personas, cuando hacen algún tipo de evaluación acerca de la Segunda Guerra Mundial,
Hitler es un ejemplo de lo peor que le puede pasar a un ser humano y de lo peor que puede hacer un ser humano, ¿verdad? Aunque hayan 2 o 3 personas que todavía lo tengan como modelo paradigmático de lo bueno. Es corrupción. Y lo voy a repetir. El pecado es corrupción. Y provoca corrupción. Activa tanto de la persona como de las estructuras públicas y corporativas de la vida. Y esto no es mío, este es Migliore, ¿sabe? Por si acaso. Just saying. Dice Migliore, la Biblia está más interesada en afirmar la realidad del pecado, la necesidad del arrepentimiento y la promesa divina de redención que en recuperar un paraíso perdido. Es decir, salvación no es regresar al paraíso. Además lo cerraron, estaba en la carretera de Caguas a Río Piedra. Me fui en otro trip. De nuevo, salvarse no es regresar al paraíso. Salvarse es vivir en Dios y con Dios en el reino. Y es hacia adelante, no es hacia atrás. Y el reino no es el paraíso. La doctrina del pecado original no es una teoría de origen del pecado, sino la afirmación de que la humanidad se encuentra atrapada en una condición o estado de cautividad. Y lo voy a repetir. Esto es casi verbatim de Migliore. La doctrina del pecado original no es una teoría de origen del pecado. No se refiere a cómo empieza el pecado o dónde empieza el pecado. Sino es la afirmación de que la humanidad, usted y yo y la humanidad en pleno, nos encontramos atrapados en una condición o estado de cautividad. Por eso Migliore habla de pecado universal en vez de pecado original. Se distingue entre pecados, P minúscula y en plural, que son las acciones, lo que usted hace a partir de la condición, y pecado, P mayúscula en singular, que es la condición misma. Por la condición de pecado, usted hace acciones pecaminosas. Pero hay acciones pecaminosas que parecen buenas. Yo puedo diezmar y que para mí diezmar sea pecado. Si yo diezmo para que en la iglesia se tome en cuenta mi opinión por encima de las demás. Toma. Yo puedo ir a la iglesia y ese asistir continuamente a la iglesia hacer pecado. Si yo voy a la iglesia no a adorar a quien me salvó y no a ver cómo puedo ayudar a los demás, sino para que vean lo bueno que yo soy. O lo santo que yo soy. No solo en la comunidad de fe en donde adoro, sino en mi trabajo o en mi comunidad. Así que por eso la condición provoca acciones, pero las acciones son a veces bastante difíciles de evaluar en cuanto a si son pecado o no. El pecado es radical, afecta a la totalidad del ser humano, y es universal, afecta a todos los seres humanos. Yo todavía no he visto a nadie que no haya sido afectado por él. Aunque yo conozco mucha gente que parecen que viven muy cerquita de Dios. Esta reflexión corta acerca del pecado contesta de qué somos salvos. Por supuesto, puede ser ampliada, ¿verdad? Está el pecado estructural, está el pecado corporativo, está el asunto de cómo el pecado es más que la suma de las partes, ¿verdad? Yo creo que lo que por ahí hablan de cosas diabólicas o de demonios, a mí me interesa más verlo como la curva geométrica del pecado en vez de la curva matemática del pecado, ¿verdad? Ustedes que saben de matemáticas saben que una curva matemática es 1 y 1 y sale una línea recta, ¿verdad? 1, 1, 2, 2, ¿verdad? Pero una curva geométrica dice que mientras en el eje horizontal el adelanto es poquito, en el eje vertical el adelanto es mucho, ¿verdad? Entonces, la suma de las partes en el eje horizontal produce una curva mucho más grande
en el eje vertical, el movimiento pequeño en el eje horizontal produce una gráfica mucho más grande en el eje, algo así, salió, ustedes saben, ¿verdad? Lo que quiere decir que lo que la gente llama demonio, lo que la gente llama el mal, lo que la gente llama esta cosa que aparentemente tiene rabo y que toma decisiones, es la suma de todos nuestros pecados. Si yo dijera en este momento, entre Kelvin, Luis e Iván nos vamos a reunir y vamos a tomar la decisión de chavar a todos los demás en este grupo por el resto del semestre. Y entonces nos reunimos, yo digo, Kelvin, Luis e Iván, vamos a reunirnos a la tarde y empezamos a hablar de cómo vamos a molestarlos, a cada uno de ustedes específicamente. Entonces vamos a empezar a hacer diseños, vamos a empezar a hacer estrategias. Eso que vamos a hacer se puede convertir en una fuerza en sí misma que se sale de las manos de Kelvin, de Iván, de Luis y mío, y se convierte en un mal muy grande que hace más daño de que lo que nosotros pensamos al principio. ¿No le ha pasado eso a ustedes? Y de repente una acción que parece mala pero no tanto, se convierte en un daño irreparable para un tercero. Esa es la fuerza corporativa, estructural del pecado que se entrelaza, se enhebra en las organizaciones culturales, en las organizaciones políticas. Entonces, la suma de los malos deseos se convierte en una fuerza que toma decisiones. ¿Me expliqué bien? El ejemplo más inocuo en una iglesia, los chismes. Los chismes. Yo conocí gente en mis congregaciones en las que yo he pastoreado, gente que eran personas humildes, sin mala intención, pero les gustaba hablar. Usted no tiene esa gente en la iglesia. O sea, que usted le ve, no tiene ni siquiera la mala intención, pero en la medida que puede hablar de otros, habla. Pero no hay ponzoña en la persona. Pero esa persona, pues le dijeron, mira, Maritza, yo la vi el jueves a las 6 de la tarde, estaba allá por la avenida 15 en San Juan, por la 15. Y entonces eso le dijeron a ella y ella dice, oye, ¿tú sabes a dónde vieron a Maritza el jueves pasado? Estaba en un pub en el viejo San Juan. Y eso sigue. Y esa persona lo hace sin mala intención, pero se enreda de tal manera que cuando termina la cosa, el daño a la persona es irreparable. Pero hay gente que son chismosas con ganas, con intención. Y entonces no solo provocan y lo llevan, sino que usan a estas otras personas de Camblower number 2 y Camblower number 3. ¿Verdad que usted lo ha visto en la iglesia? Esta gente es buenachona, pero entonces el que está detrás se esconde, tira el primer y se va. ¿Y quien coge los palos quién es? Aquella. Y eso es un ejemplo de que lo malo se encarna. Lo malo es una fuerza que es más que la suma de las partes. Y eso es el demonio. Del pecado nos salva Cristo. Soteriología denota lo que tradicionalmente se estudia bajo los temas de la obra de Cristo, no la persona, la obra de Cristo, o lo que usted va a conocer como doctrina de expiación. Viene del griego soter, salvador, soteria, salvación, y soterios, salvarse. El término no es uno exclusivamente cristiano, se ha utilizado en la esfera secular o civil. Habían religiones en el tiempo de Jesús que ofrecían salvación. Y hay construcciones modernas que ofrecen salvación. Hitler ofrecía salvación. El marxismo, el capitalismo ofrece felicidad, el desarrollo pleno de la personalidad.
Palabras que cuando usted los busca en el tuétano, ¿qué? Salvarse. Desde alguna definición general, salvación es algún beneficio obtenido o logrado por los miembros de una comunidad, ya sea individual o corporativamente. Eso es lo extraño. Salvarse, usted tiene un beneficio. Y ha logrado el beneficio por algo que pasó, o algo que le dieron, o algo que le regalaron. Y el concepto es utilizado en casi todas las religiones. De alguna manera, aunque no se use la palabra, las religiones lo que dan es felicidad, es autorrealización a partir de algo o de alguien. Lo que es particular al cristianismo es asignar un papel protagónico a Jesús en el evento. Jesús es tanto el fundamento de la salvación como la forma que ésta toma en la tradición cristiana. Jesús tanto el fundamento como la forma. ¿Ya? A mis muchachos yo les decía, si se portan bien, los reyes le traen regalos. Ellos querían Santa Claus porque podían jugar más tiempo con ellos, ¿verdad? Pero si usted hace esto, obtiene esto. En el tiempo de la reforma, si usted compra indulgencia, se salva. Si usted confiesa de los pecados, se salva. En este caso, Jesús se convierte en lo que es la salvación misma. A partir de una confesión suya, un encuentro con este Jesús, que es la cara histórica encarnada de Dios y que ha llegado a nuestras vidas. La pregunta es, y esto es interesante y se ha desarrollado más yo creo más en el siglo XX, si la salvación, la cruz que nos salva, es constitutiva de la salvación o es ilustrativa de la salvación. ¿Verdad? Si la cruz es constitutiva de la salvación, solo Cristo salva. Lutero, la Reforma, los reformadores. Y si solo Cristo salva, pues entonces el planeta entero tiene que convertirse y pasar por la cruz para salvarse. Ergo, misión, evangelismo. Si Jesús es ilustrativo de la salvación, la plenitud de Dios está en Cristo y la plenitud de cómo Dios salva está en Cristo, pero Dios puede salvar de otra manera. Lo clásico en el cristianismo es ver a Cristo como constitutivo de la salvación, pero en los diálogos interreligiosos se puede hablar y hay articulaciones. Por ejemplo, John Hick, que habla de Jesucristo como ilustrativo de la salvación, ¿verdad? Yo creo que ustedes saben que Dios es más grande que el cristianismo, ¿verdad? Eso se estipula. Pues entonces, si Dios es más grande que el cristianismo, ¿hay alguna manera de Dios crear una relación de salvación con una persona que no sea cristiana, que sea tan eficaz como la relación que crea en Cristo? Eso usted lo tiene que contestar, ¿verdad? Yo no se lo voy a contestar a usted. Usted como pastor, como pastora, como teólogo, como teóloga, tiene que contestarlo. La tradición cristiana clásica, repito, es constitutiva. El mundo que vivimos globalizado, el mundo que vivimos tan grande y con tantos problemas religiosos. Ahora tenemos un asunto en Jerusalén, por allí. Nos puede llevar a pensar muy seriamente acerca no solo del beneficio de una afirmación constitutiva de Cristo en términos soteriológicos, sino de la posibilidad, sino del daño que puede hacer eso a otras personas y de lo que sería una cristología ilustrativa de la salvación, ¿verdad? Martin Keller pregunta, ¿Jesucristo dio a conocer detalles de una situación incambiable
o estableció una nueva situación. ¿Es la cruz ilustrativa de la voluntad salvífica de Dios o hace la salvación posible? Si la cruz solamente hace la salvación posible, es constitutivo. Si la cruz es ilustrativa de la voluntad de Dios, pueden haber otros eventos de revelación plena. A esto le podemos añadir, para complicar el asunto de la cooperación humana. ¿Usted coopera en su salvación? ¿Y cómo coopera? ¿Cuánto de lo que usted coopera vale? ¿Y cuánto vale Cristo? ¿Tiene la imitación de Cristo alguna característica soteriológica? El imitatio Christi. Tiene el asunto de mi respuesta a Cristo. Tiene el asunto de mi portarme bien y de obrar bien. Alguna característica soteriológica. Es decir, ¿coopero yo en mi salvación? ¿Y la salvación? ¿Pasó, pasa o va a pasar? ¿Es un evento pasado o es un evento presente o es un evento en el futuro, escatológico? Es decir, pasó una sola vez y ya yo tengo toda la salvación. Es un proceso, yo voy madurando, o la salvación es asunto escatológico en el reino. ¿Qué usted piensa? Sí, y la tradición cristiana afirma que pasó, que pasa y que va a pasar. Las tres cosas. Pasó en Cristo con la resurrección, pero Cristo es ¿qué? Es el prototipo de la resurrección, ¿verdad? Cuando usted va a buscar cómo es el reino, y si usted se va a llamar Luis Velázquez en el reino, usted no va a Apocalipsis, usted va a la resurrección. Y entonces los textos de la resurrección dicen que los discípulos, aunque no estaban seguros, después se dieron cuenta que el que estaba resucitado era el mismo que se murió. Fíjese. ¿Verdad que sí? Y Jesús le enseñó las manos y le enseñó el costado. Y este es el mismito, con el mismito sabor del conjunto Quisqueya. Pues entonces, si el resucitado es el mismo que fue crucificado, yo en el reino soy el mismo que vivía en el planeta Tierra. Entre 1900, ¿qué le importa? Y cuando me muera. Yo voy a ser más bello. Por supuesto. Es un cuerpo radicalmente nuevo. Pero soy el mismo. Tengo el mismo número de seguro social. Y yo no me lo inventé yo. Ahí está en la resurrección. ¿Verdad? El que resucitó es el mismo que se murió. Y si es el prototipo, pues entonces más o menos así voy a ser yo. Cuando hablamos de cómo Cristo salva, doctrina de expiación, pues mire, es interesante que la tradición cristiana no tiene una doctrina fija, clásica, normativa de la expiación. Hay una doctrina de la Trinidad. Hay una doctrina de Cristo, ¿verdad? 100% ser humano y 100% divino. Y entonces el entendimiento de Dios es trino. Esas son doctrinas clásicas, medulares, son definitorias del cristianismo, pero no hay una doctrina definitoria de expiación. Sino que hay 4 o 5 que sobreviven una al lado de la otra y que no son mutuamente excluyentes. Cuando usted habla de salvación y yo hablo de salvación, a veces estamos hablando de 2 a la misma vez. La primera es sacrificio. Agustín afirma que Jesucristo fue hecho sacrificio por nuestros pecados y se ofreció a sí mismo como ofrenda en la cruz por su pasión. Hay imágenes del Cordero Pascual. La tradición ritualista. Jesucristo es un sacrificio en la misma manera que Abraham
por poco sacrifica a quién. Lo que no se completó ahí, lo completó Dios en Cristo. Y Dios sacrifica a su Hijo para que lo que nosotros no podemos hacer por virtud del pecado pueda ser realizado en Cristo. Así que en la imagen del sacrificio, Semana Santa, ¿verdad? Clásico. En el entendimiento nuestro o en la cultura nuestra es muy fuerte. Se relaciona a un sacerdote y los 3 oficios designados de Jesucristo: profeta, sacerdote y rey. Lo importante es, eso lo tenemos en Hebreo, que Jesucristo es tanto el sacerdote como el cordero sacrificado. Porque es fundamento y forma de la salvación. Y este entendimiento se relaciona con la culpa. Usted tiene que arrepentirse porque usted ve que Dios, en su infinita bondad y siendo todopoderoso, le puso los tornillos al universo. Ha enviado a su Hijo y lo ha sacrificado por usted. No solo tenemos la imagen de sacrificio, tenemos la imagen de victoria. Christus Victor. Se relaciona ya a la salvación pascual. Esta victoria se define como liberación, como pago de deuda. El diablo adquirió los derechos legales de la humanidad. Porque la humanidad pecó, ¿verdad? Y Jesús es el pago que le da a Dios. Ya sea por su perfección que burla al diablo, o por una batalla cósmica cuyo vencedor es Jesucristo, ¿verdad? Es decir, al ser humano pecar, Jesucristo adquiere los valores propietarios de la humanidad. El diablo es nuestro dueño y Dios tiene que pagarle al diablo por nuestra salvación. ¿Y con qué le paga? Con Cristo. Ya sea que, fíjate, Dios le da un truco al diablo y le dice: mira, este hombre, este que está aquí es perfecto. Es el único ser humano que no peca. Entonces, cuando viene la batalla, viene el diablo y lo coge porque no peca. Este Jesús no es solo 100% humano, sino ¿quién es? Dios. Y el diablo se lo traga y revienta. O ya sea una batalla cósmica, estilo Star Wars, ¿entre quién? Entre el poder del bien y el poder del mal. ¿El poder del mal quién es? El diablo. ¿Y el poder del bien quién es? Jesús. Y en esa batalla cósmica, ¿quién triunfa? Triunfa Jesús. Y porque Jesús triunfó en la batalla, pues usted es salvo. Y entonces eso es una victoria, ya sea por mala digestión del diablo, o ya sea por una victoria cósmica. Cristo ha sido vencedor, por lo tanto Dios recupera la propiedad del universo y usted y yo somos salvos. Entonces yo a usted no le da ese sentido de culpa por arrepentirse solamente, sino que usted tiene este sentido grande de alegría, de confianza, porque Cristo es victorioso. Y cuando yo estoy en las malas, yo sé que Cristo ¿qué? Venció. Está el perdón, el clásico perdón del pecado. Anselmo pregunta: Cur Deus homo, ¿por qué se encarnó Dios? Y aquí se habla del asunto de la satisfacción, ¿verdad? Dios creó un estado de justicia o rectitud original. El ser humano pecó. Ese estado se cambió. Y para satisfacer los requerimientos de Dios. Porque para que el ser humano sea salvo tiene que conformarse al requisito de Dios de que tiene que ser perfecto. Y el ser humano, no hay ningún ser humano que pueda satisfacer el requerimiento de Dios de ser perfecto. Pues entonces Dios envía a su Hijo para que lo que no puede hacer el ser humano, lo haga ¿quién? Lo haga Jesús. Y Jesús no peca. Jesús cumple cabal y absolutamente los requerimientos de Dios. De este estado de justicia o rectitud original. Por lo tanto, Jesús cumple y Jesús le pasa ese premio de por haber cumplido que Él tiene. Como Dios no lo necesita, ¿a quién se lo da? A los seres humanos. Entonces, por el asunto de la satisfacción que Cristo cumple, usted y yo somos salvos.
Fíjense, llaman 4. Sacrificio, victoria y satisfacción. 3. Bueno, voy para la cuarta. La cuarta es que Jesús es un ejemplo moral. Pedro Abelardo dijo, el propósito y causa de la encarnación fue que Cristo iluminara el mundo con su sabiduría y lo excitara de modo que el mundo le amara. Es decir, Jesús modela al ser humano perfecto. Y ese modelo se convierte en nuestro derrotero, en nuestro deseo de ser tan perfecto como fue ¿quién? Jesús. Agustín dijo, el Hijo de Dios tomó nuestra naturaleza y al hacerlo hizo suya la tarea de enseñarnos cómo vivir en palabra y ejemplo hasta la misma muerte. De este modo nos amarró a Él mediante su amor. La modernidad asumió el tema sin asumir las dos naturalezas y convirtió a Jesús en un ejemplo. Usted conoce a un montón de personas que dicen, yo no soy cristiano, pero Jesús es un modelo a imitar. Jesús es una de esas personas que ha vivido en la humanidad, a quien podemos mirar para hacer lo que la plenitud de lo que un ser humano debe ser. Y entonces ahí la diferencia de Jesús entre Jesús y nosotros es de grado y no de naturaleza. No es de naturaleza porque se ve a Jesús solamente como el ser humano que logra la perfección. Y es de diferencia porque Él vive en un grado de perfección mayor que la de nosotros. Cuando usted y yo hablamos de salvación, juntamos las 4. Sacrificio, victoria, satisfacción y moral. Y no son mutuamente excluyentes. Simplemente estamos viendo el evento de la salvación desde perspectivas diferentes, ¿verdad? Pregunta. Se escucha lindo, la doctrina de salvación, Jesús que satisface a un Dios que requiere demanda, el ser humano no las cumple acá otros, pero ahora mismo, yo lo digo porque trabajo mucho con jóvenes, ¿no? ¿Cómo ilustrar ese mensaje a la juventud que está influenciada por un pensamiento bien nacionalista, donde eso pareciera ser hasta un poquito hasta inmoral? Bueno, Que permite y envía a su hijo a que lo sacrifique. Se escucha lindo en el discurso eclesiástico, gloria a Dios, qué bueno, Abraham, un prototipo de Jesús, de Dios que va a entregar a su hijo, pero no cumple, pero bueno, lo que yo he compartido con ustedes son las doctrinas clásicas de expiación. Hay otras maneras más contemporáneas de articular la soteriología, ¿verdad? Y las críticas que hacen son exactamente las que tú dices. Vamos a una batalla cósmica, ¿dónde es eso? Detrás de Júpiter. ¿Dónde está la batalla cósmica? Si vemos el universo que nosotros entendemos hoy no es el universo de hace qué sé yo, 1500 años. ¿Dónde es la batalla cósmica? ¿Dónde está esa encarnación del mal pleno y esa encarnación del bien? ¿Dónde estamos? ¿Dónde se ubican? En el asunto del sacrificio. ¿Qué Dios es este que sacrifica para salvar? El asunto del ejemplo moral. Solamente la moral salva. Somos solamente seres morales para hablar de salvación. Y en el asunto de la satisfacción, ¿por qué Dios exige perfección? Primero nos hizo, después pecamos y después Él tira la cascarita y después que Él quita la cascarita, entonces quiere que seamos perfectos. Así que ciertamente hay articulaciones más contemporáneas que van a tomar en cuenta eso. Yo lo que he repasado aquí son las doctrinas clásicas, ¿verdad? Yo me imagino que si no, dentro de un rato en el podcast hablaremos un poco de articulaciones modernas, pero ciertamente el mundo que vivimos, ya sea posmoderno o en la tardía modernidad, tiene muchas preguntas y habría que rearticular la manera en que entendemos cómo Cristo salva. Tienes toda la razón. La pregunta que podríamos hacer, además de la que hace Kelvin, es ¿cuál es el rango de la salvación? ¿Cristo salva solamente a los elegidos o a todo el mundo? Si lo salva a todo el mundo, pues es universalismo. Entonces, si como quiera se van a salvar,
Pues yo me puedo escocotar, pues yo puedo ir a la calle San Sebastián todos los años. Hago lo que me da la gana, si como quiera soy salvo. Esa es la división de pecado de Lutero, ¿sabe? Pecado es ese sentido de que como está la gracia, yo hago lo que me da la gana. ¿Se salvan solo los cristianos? Y algunos cristianos, porque yo he escuchado decir por ahí que los luteranos no se salvan. ¿Quiénes se salvan? ¿Cuál es el rango de la salvación? ¿El planeta, el universo? ¿La comunidad cristiana? ¿O algunos dentro de la comunidad cristiana? ¿Quiénes son los elegidos? La expiación es limitada. Es decir, ¿Jesús solamente se murió por los que se iban a salvar? ¿O Jesús se murió por todo el mundo? Usted tiene que llegar a una articulación. De cómo el nacimiento, la encarnación, la crucifixión y la resurrección valen para un ser humano, para una comunidad humana o para la humanidad. ¿Cómo eso se relaciona con nuestro entendimiento de que somos imagen de Dios? Y cómo eso se relaciona con el pecado. Y si usted afirma o no que usted o un ser humano puede cooperar o no en la salvación. Retos y desafíos. ¿Qué hora hay? Termino rapidito y en la segunda parte aterrizamos en Puerto Rico. ¿Está bien? ¿Es la lucha cósmica sostenible hoy? ¿Realmente usted cree que en algún lugar del universo va a haber una batalla entre Jesucristo y el diablo? Y si lo cree, ¿cómo lo explica? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se mueven los electrones en esa situación? ¿Tiene el diablo el mismo poder de Dios? ¿O tanto poder para tener derechos legales sobre el mundo que vivimos? En el asunto del pago de la deuda. O sea, ¿tiene el diablo tanto poder que es propietario del universo y Dios se lo dio? Hasta donde yo tengo entendido, la batalla cósmica, ¿sabe dónde fue? En el Gólgota. Y yo no sé ustedes, pues a mí me dieron que Jesús ganó. Eso fue lo que dijeron. Pregúntele a Juan, a Marco, a Pablo. Y si Jesús, que es la encarnación de Dios, tiene el poder de Dios y Dios es Dios, pues mire, el diablo nunca tiene el poder, el mismo poder que Dios. Nunca. Entonces, ¿por qué hacemos a veces la proclamación? A veces proclamamos y predicamos como si el diablo tuviera más poder que Dios. Cuando hablamos de salvación, en este contexto de que nos habla Kelvin, un mundo diverso, un mundo globalizado, un mundo plural, un mundo en el 2017, afirmamos un principio cristológico o a la persona de Cristo. Es decir, afirmamos un principio de salvación que Cristo encarna o afirmamos que Cristo es la persona que salva. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lidiamos con la ciencia? Con la biología, con la física cuántica, con la psicología. No es que el cristiano o la cristiana en su articulación teológica se subordine a, pero tenemos que tomarlo en cuenta, hermano.
Porque hay resultados de las ciencias que documentan cosas que ciertamente suceden. ¿Verdad? Yo me bebo 2 Tylenol y se me quita el dolor de cabeza. Yo me monto en un container, un container con aire acondicionado en el aeropuerto y llego Orlando. Porque un avión no es otra cosa que un container con aire acondicionado. Que vuela. Y esos tipos salen de aquí y llegan allí. Es más, a la misma hora. Últimamente se atrasan, pero llegan. ¿Cómo asumimos el dolor de la cruz sin afirmar el dolorismo? Que lo que salva es el sufrimiento y no Cristo. Porque a veces la gente se cree que mientras más sufre, más se salva. En Caguas dicen de otra manera. Mientras más sufro, más gozo. Pero a veces nosotros los cristianos y las cristianas afirmamos que lo que salva es el sufrimiento de Cristo y no Cristo. Y entonces asumimos ese modelo moral del sufrimiento en la cruz y entonces decimos que como yo sufro mucho, yo voy a estar en el penthouse del cielo. ¿Cómo hablamos del mal o lo malo estructural, corporativo, que hay en nuestro alrededor sin antropologizarlo? Y el demonio no es otra cosa que la antropologización del mal. Y sin deificarlo, el mal. Vamos a coger aquí un break. Tienen 5 minutos para que suban a beber café. Y cuando regresemos, vamos a hablar cómo esto se come y se bebe en Puerto Rico. Le invito a visitar nuestra página en la internet para este podcast, que es www.teobytes.com, www.teobytes.com, y allí va a encontrar diferentes episodios de otros temas de mucho interés para su vida y para la vida de la gente que les rodea. Así que le invito a compartirlos. Hasta aquí esta edición de Theo Bytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.